Estimados jóvenes, sean bienvenidos. En esta ocasión estaremos abordando el diseño hidráulico del riego por superficie. Estaremos viendo cada una de las fases que comprende el riego por superficie. Estaremos analizando un poco lo que son las pérdidas y cómo estas influyen en la eficiencia de aplicación, algunas medidas para poder mejorar lo que es la eficiencia del riego por superficie. Recordemos la definición del riego por superficie. Aquí el agua circula sobre la superficie del suelo, efecto de la diferencia de altura, aprovechando la energía provista de la gravedad. Entonces el agua se mueve a favor de la pendiente, ya sea la pendiente del suelo o a través de un gradiente hidráulico. Cuando no tenemos pendiente en el suelo, entonces la pendiente se nos forma en la línea de flujo. Entonces es a partir de acá donde el agua llega a la zona de crecimiento radicular y aquí estudiamos lo que es el comportamiento o el movimiento del agua a través del perfil por medio de los macroporos y de aquí llegan los microporos. Entonces aportamos agua en la cabecera. Esta se nos va a discurrir por el terreno hasta que llega a la parte final. Vamos a tener una porción del agua que se pierde por escorrentía y la otra que se pierde por debajo de la zona de crecimiento radicular o de las demandas netas, que sería agua percolada. Entonces, estas dos serían las que incidirían en la eficiencia de el riego por superficie. Vamos a analizar un poco los resultados de aprendizaje. El participante comprende las cuatro fases del riego por superficie: capacidad de generar las funciones de avance y recesión a partir de datos obtenidos en campo, calcula la lámina de agua infiltrada a partir del tiempo y de conocer el tiempo de contacto, calcula la eficiencia de aplicación en riego por superficie y adopta estrategias para poderla mejorar. Por acá les voy a dejar el código QR para el mapeo de los resultados de aprendizaje. El riego por superficie comprende cuatro etapas: una etapa de avance, una etapa de recesión, una de almacenamiento y otra de vaciamiento. Cada una de ellas se determina de forma diferente y tiene una connotación diferente. Entonces, en el caso del avance, esta comprende el tiempo que tarda el agua desde que se suelta en la cabecera y llega al final del surco la melga. Eso es el tiempo de avance. Tiempo necesario para que el agua llegue desde la cabecera al final del surco melga. Entonces sería el tiempo para que el agua moje la superficie del suelo. La fase 2 sería la fase de almacenamiento. Una vez que el agua llega al final de la melga o surco, tiene que pasar un tiempo para que se almacenen las demandas netas. Entonces, el tiempo necesario para almacenar la lámina neta o los requerimientos de agua de nuestro cultivo, la capacidad de almacenamiento. Luego que hemos terminado de aplicar la lámina neta, tenemos el tiempo de receso, pero acá tenemos dos. Primero el tiempo de vaciamiento y luego el tiempo de receso horizontal. Entonces, el tiempo de vaciamiento es el tiempo que transcurre a partir de que cortamos el agua en la cabecera y la lámina de agua en la cabecera desaparece totalmente. Entonces, aunque hayamos cortado el agua, el suministro de agua en la parcela, siempre nos va a quedar una lámina en la cabecera. A ese tiempo que tarda en desaparecer el agua en la cabecera se le conoce tiempo de vaciamiento o tiempo de receso vertical. El otro es el tiempo de receso horizontal, que sería el tiempo que tarda en desaparecer el agua desde la cabecera hasta el final de la melga. A medida que transcurre el tiempo, esto va desapareciendo, esta lámina va desapareciendo de forma progresiva, pero tiene mucho que ver con la pendiente del terreno o también las condiciones que tenemos de textura.
qué tan arenosa es la textura o qué tan arcillosa. En arena esto va a transcurrir muy rápido, en el caso de los suelos arcillosos va a tener un poco más de incidencia y con respecto a la pendiente del terreno. Ahora, es importante saber cuál es el tiempo que está en contacto el agua con el suelo. A esto nosotros le denominamos tiempo de aprovechamiento o tiempo de contacto. En función de la longitud va a ser diferente. Entonces, conocer cómo es el comportamiento o la magnitud de este tiempo nos va a nosotros a ayudar a poder determinar de cuánta lámina de agua se ha infiltrado en función de ese tiempo de contacto. Analicemos un poco cada uno de los tiempos. El tiempo 1 o el tiempo de avance, recuerden que es el tiempo para que el agua llegue desde la cabecera hasta el final de la melga o surco, el tiempo para mojar el suelo. Esta representa gráficamente la distancia recorrida con respecto al tiempo. A esto nosotros le conocemos como curva de avance y esta va a variar en función del tipo de suelo. Entonces, para cada suelo o para cada condición de uso de suelo, vamos a tener una curva diferente. Y para un mismo suelo, nos va a variar en función del caudal. A medida aumente el caudal, vamos a tener mayor cantidad de agua sobre la superficie del suelo. Por lo tanto, va a llegar más rápido el agua al final del surco a la melga. Entonces, acá lo que nos dice que el caudal 1 es menor que el caudal 4. Por lo tanto, en el caudal 4 tarda menor tiempo en llegar el agua al final del surco. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros para poder tomar decisiones en cuanto a reducir el tiempo de avance. ¿En función de qué? De aumentar el caudal. Pero también hay que identificar qué tipo de caudal vamos a aplicar. No podemos sobrepasar un caudal máximo no erosivo. ¿Por qué? Porque no vamos a afectar el suelo causando erosión. Entonces, para poder determinar el comportamiento de la dinámica del movimiento de agua sobre la superficie del suelo, utilizamos una ecuación matemática que nos ayude a simular o a predecir. Y utilizamos este tipo de ecuación que es de tipo potencial, donde la función de avance es igual bueno, X sería la función de avance es igual a P por T elevado a la R, donde P representaría aquí en este caso el avance para tiempo igual a 1, T sería el tiempo de contacto de agua con el suelo y R sería el exponente o la pendiente de la curva, que son valores entre 0 y 1 porque es una pendiente positiva. Cambiamos el caudal, nos cambia esa función. Entonces, cada función es específica para cada tipo de suelo y es específica para un caudal determinado. El tiempo 2, este es el tiempo necesario para aplicar la lámina neta. Para ello, partimos de la función de infiltración acumulada. Recuerdan que es igual a infiltración acumulada, es A por T elevado a la B. Ambos factores son mayúsculas. Y esto igualamos infiltración acumulada a las demandas netas y el tiempo de contacto de agua con el suelo al tiempo 2 y despejamos para tiempo 2, entonces nos queda que el tiempo 2 es igual a las demandas netas entre el factor A, todo elevado a la 1 sobre B. Entonces, de esta forma podemos determinar de cuánto sería el tiempo 2 en función de las demandas netas. El tiempo 2 parte cuando el agua llega al final de la melga. A partir de ahí empieza a contabilizarse el tiempo 2. Pero vean lo que pasa tanto en la cabecera como al final de la melgo surco. En la cabecera ya vamos a tener una lámina infiltrada inicial producto del tiempo de contacto del tiempo 1 más el tiempo de contacto del tiempo 2. Por lo tanto, se nos provoca una lámina percolada y en el final apenas se nos ha acumulado la lámina neta, que sería correspondiente al tiempo 2. ¿Cómo podemos corregir estas dos diferencias de lámina infiltrada? Recuerden que al final lo que procuramos es mantener una eficiencia. Entonces, toda esta agua aquí que está percolada es una pérdida.
Durante el tiempo de vaciamiento, esto corresponde al tiempo de retiro de agua, ya sea tiempo de retiro vertical o horizontal. Esto se da después de que termine el tiempo 1 y tiempo 2 en la cabecera. Entonces, acá evaluamos primero el tiempo de retiro vertical, que sería el tiempo necesario para que el agua desaparezca en la cabecera o la lámina de agua desaparezca. Y esto va a estar en función de la pendiente. Acá tenemos para pendientes para pendientes menores a 0.4, el tiempo de retiro vertical va a estar en función del caudal por unidad de ancho por el factor n, que sería el coeficiente de aspereza del suelo, la pendiente del terreno, el tiempo 2, y acá también tenemos caudal por unidad de ancho y la pendiente. Es una ecuación un poquito compleja y acá tenemos las unidades, tanto para pendiente, para tiempo, para caudal por unidad de ancho. El caudal por unidad de ancho es el caudal entre el ancho de la melga. Y si la pendiente del terreno es mayor a 0.4%, el tiempo de retiro vertical sería n elevado a la 1,2 por caudal por unidad de ancho a la 0,2 entre 120 por la pendiente del terreno a la 1,6. Entonces acá lo podemos representar gráficamente. Por acá tenemos en la cabecera, una vez que hemos terminado el suministro de agua a la parcela, tenemos el tiempo de corte, o sea, el tiempo que cortamos el agua, pero durante ese tiempo todavía tenemos agua en la cabecera. Entonces, terminado ese tiempo, iniciaría la curva de recesión de el tiempo de retiro horizontal. A esto también le conocemos como tiempo 3. Lo lógico, vean acá, en el final de la melga sería de que se nos almacene solo las demandas netas. Entonces, para almacenar la lámina neta, tendría que transcurrir únicamente el tiempo 2. Entonces ahí tenemos que adoptar algunas estrategias para evitar que este tiempo de acá de retiro vertical y el tiempo de retiro horizontal nos repercutan al final de la melga. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo adoptamos esa estrategia. En el caso del retiro horizontal, hay que también adoptar una función matemática que nos prediga cómo es el comportamiento en función del tiempo de ese tiempo de vaciamiento. Entonces eso puede ser dividiendo ese tiempo total que nos da acá, el tiempo 3, entre la longitud total, para saber en X cantidad de minutos o en un minuto cuánto es la cantidad de distancia que recorre el agua. Veamos, cuando se cumple el tiempo de reposición de la lámina neta, o sea, termine el tiempo 2 al final de la melga en X igual a L, el tiempo de aplicación del agua resulta igual a el tiempo 1 o el tiempo de avance más el tiempo de almacenamiento menos el tiempo 3. ¿Por qué? Porque al final de la melga, cuando termine el tiempo 1, en ese momento no se ha almacenado agua porque apenas ha llegado el agua a ese punto. Entonces empezamos con el tiempo 2, pero cuando cortamos el agua en la cabecera tiene que transcurrir cierto tiempo para que el agua llegue al final. Entonces podemos cortarla antes de que se termine el tiempo 2 y el tiempo antes tiene que ser el tiempo 3 para que ese tiempo 3 el agua tarda en desaparecer en la longitud del surco melga, pero al final todavía hay agua en contacto con el suelo. ¿Y cuánto sería ese tiempo? El tiempo 3. Entonces, esa diferencia completaríamos el tiempo 2. Ahora bien, ese es el tiempo de riego. El tiempo de riego es el tiempo que vamos a tener agua en la cabecera. Y luego el tiempo de corte es el tiempo que le vamos a cortar el agua o la entrada de agua a la parcela. Entonces ese sería el tiempo 1, tiempo de avance, más el tiempo 2, que es el tiempo de almacenamiento, menos
el tiempo de retiro vertical menos el tiempo de retiro horizontal. Entonces acá, ¿por qué consideramos el tiempo de retiro vertical? Porque todavía tenemos agua en la cabecera. O sea que todavía se está infiltrando agua en la cabecera y en toda la longitud del surco, la melga. Ahora bien, solo vamos a tomar el tiempo de retiro horizontal y vertical cuando tenemos surcos o melgas con pendientes suaves. Cuando la pendiente es muy alta, no es considerable tener en cuenta este tiempo porque transcurre rápido y no es muy significativo. El análisis de las pérdidas, vamos a tener pérdidas por, primero, percolación profunda, todo el agua por debajo de la zona de crecimiento radicular o por debajo de la lámina neta es agua percolada, y el agua por escurrimiento superficial. En el caso del riego por superficie es bien complicado poder equilibrar el caudal de entrada con el caudal de salida, porque tenemos que conocer muy bien el terreno para saber cuánta agua aplicar para que no se nos produzca escurrimiento, o adoptamos algunas estrategias para que el escurrimiento o el agua de escurrimiento la apliquemos a las melgas siguientes. Entonces estas dos van a repercutir en eficiencia. Veamos primero la percolación profunda. Para la percolación profunda vamos a analizar la lámina que se infiltra en la cabecera, que esa sería las demandas netas, pero cuando analizamos X igual a L, o al final de la cabecera tenemos una lámina acumulada que equivale a la de la cabecera por una relación R, donde R es la relación del tiempo 2 con respecto al tiempo 1. Entonces, como los tiempos de contacto son diferentes, en la cabecera vamos a tener que la lámina total infiltrada es la relación R más 1 por la infiltración acumulada en la cabecera. Durante el tiempo 1 se aplica en la cabecera una lámina equivalente a la infiltración en la cabecera. Entonces, esto sería igual a A sobre B más 1 por el tiempo 1 a la B más 1, y esto corresponde a la función de infiltración acumulada, pero sustituyendo que infiltración acumulada es igual a infiltración acumulada en la cabecera y tiempo es tiempo 1 o el tiempo de avance. Cuando concluye el tiempo 2, al final de la melga lo que vamos a tener es que la, la lámina acumulada en la cabecera por R, y vamos a tener el tiempo 2 va a ser a R por el tiempo 1, donde R, recuerden que R es la relación del tiempo 2 con respecto al tiempo 1. Y en la cabecera la lámina aplicada entonces sería R más 1 por la lámina infiltrada en la cabecera, donde el tiempo, ahí vamos a analizar el tiempo de contacto, sería la sumatoria del tiempo 1 más el tiempo 2. Y haciendo una relación de área, entonces las pérdidas por percolación sería el área percolada entre el área total infiltrada por 100, o si lo vemos desde las láminas, lámina percolada entre la lámina total infiltrada. Partiendo de ese análisis, entonces lo que tenemos es que las pérdidas por percolación son igual a esta función de acá, donde R es la relación del tiempo 2 con respecto al tiempo 1, y B más 1 es el exponente de la función de infiltración acumulada. Entonces las pérdidas por percolación, según Bichou, serían de B más 1 entre 2 veces R más 1 por 100. Ahora, este factor R hace relación con un poco con eficiencia, donde valores de 4 podemos tener pérdidas entre 4 a 8%, partiendo de que R es la relación del tiempo 2 con respecto al tiempo 1, entonces tiempo 1 sería un cuarto del tiempo 2. Ahora, tampoco es conveniente tener valores de R muy altos. ¿Por qué? Eso reduciría la longitud de la melga o de los surcos. Sí tendríamos una eficiencia alta, pero lo que estaríamos sacrificando es el parcelamiento. Tendríamos un parcelamiento muy grande. Entonces, para la parte de logística no es muy conveniente porque se nos elevarían los costos. El escurrimiento
El escurrimiento lo vamos a analizar durante el tiempo 2, ya que durante el tiempo 1 el agua no ha llegado al final del Amelgo Surco, por lo tanto no vamos a tener escurrimiento. Y utilizamos esta relación de Vierson y Bichot, donde nos dice que la pérdida por escurrimiento es igual a la relación R sobre R más 1 por el caudal de salida entre el caudal de entrada por 100. R es la relación del tiempo 2 con respecto al tiempo 1 y el caudal de salida y entrada es en litros por segundo. Ahora, cuando analizamos la eficiencia sería la diferencia de 1 con respecto a las pérdidas. Entonces, las pérdidas por percolación más las pérdidas por escurrimiento, a 1 le restamos esto por 100. Entonces tendríamos la eficiencia en porcentaje, donde la eficiencia de aplicación entonces sería 1 menos esta expresión de acá que corresponde a las pérdidas por percolación y esta de acá que corresponde a las pérdidas por escurrimiento. Y acá tendríamos el análisis de cada uno de los tiempos de riego. Durante el tiempo 1, el agua apenas llega al final de la Melgo Surco, por lo tanto en ese tiempo no vamos a tener lámina infiltrada. Durante el tiempo 2 se aplica la lámina neta y sería el tiempo necesario para que se almacene. Entonces durante el tiempo 2 llegamos el agua acá. Cortamos el agua en la cabecera y tarda cierto tiempo para que el agua desaparezca en la cabecera, que sería el tiempo de receso vertical. Como tenemos agua todavía sobre la superficie del suelo, esto nos dispara acá el tiempo y esto nos dispara un poco hacia abajo la lámina percolada. Y luego que el agua ha desaparecido en la cabecera, tarda cierto tiempo en desaparecer en la longitud del surco Melga hasta que llega al final. Ese tiempo todavía al final tenemos contacto de agua con el suelo, por lo tanto esto nos desplaza de forma significativa acá la lámina infiltrada total. Entonces, todo lo que tenemos abajo de las demandas netas es lámina percolada. Entonces, por eso es que al inicio o en la cabecera le restamos el tiempo de receso horizontal y el tiempo de receso vertical al tiempo de corte. ¿Para qué? Para que esta curva de acá se nos desplace hasta el límite del tiempo 2. En ese punto, al final del Amelgo Surco, la lámina infiltrada estaría en este punto, al final de la melga, que correspondería a las demandas netas, evitando no al máximo las pérdidas, pero sí con esta práctica podemos evitar las pérdidas en cuanto a manejo. Hay algunas estrategias, por ejemplo el riego por pulso, para poder reducir el tiempo de avance o que el tiempo de avance no sea significativo. Esto nos puede ayudar para mejorar las eficiencias o con el caudal. Durante el tiempo 1 aplicamos el caudal máximo no erosivo y posteriormente durante el tiempo 2 aplicamos un caudal reducido. Como conclusión, jóvenes, hemos analizado cada una de las fases que comprende el riego por superficie, la fase de avance, la fase de almacenamiento, el retiro de agua, tanto vertical como horizontal. Hemos analizado cada una de las pérdidas y cómo estas repercuten en eficiencia de aplicación y algunas estrategias que podemos adoptar para mejorar la eficiencia de aplicación de agua en riego por superficie.